Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por viejo que por diablo, alguien que ha trabajado en la costa, en los Andes y en la Amazonía de Ecuador como médico y que hoy les hablará acerca de lo que es el problema de salud que es tan visible y tan enmarañado en Guayaquil, que nos ha puesto en primera plana mundial. De antemano, y lo primero que quiero hacer es saludar a todos los médicos emergenciólogos del hospital que está atrás mío, que es el Hospital de Niños Vaca Ortiz, donde hace 10 años salvaron a mi nietecita y les estoy muy agradecido. Felicito a todos esos emergenciólogos. A su vez, también saludo a Patricio Ortiz y a todos los médicos emergenciólogos del Hospital Eugenio Espejo, que hace 15 años también salvaron mi vida, y quiero agradecerles muchísimo. A Patricio, compañero mío en la facultad y uno de los mejores médicos emergenciólogos de Sudamérica, reconocido inclusive por la Universidad de Washington, del que fue instructor. Con todos ellos, quiero también felicitar a todos aquellos médicos que están haciendo su lucha, especialmente en las salas de emergencia, enfrentando y arriesgando su propia vida y sacando de la muerte a muchos ecuatorianos. A partir de eso, diremos entonces que estamos en la primera plana mundial por ser el país que más caóticamente ha enfrentado el problema del coronavirus, pero de una manera tan visible y tan grotesca que ha espantado al planeta Tierra. El presidente de El Salvador ha utilizado a Guayaquil como ejemplo de el desmadre, en palabras completas, el desmadre que puede producir el coronavirus. La gente quemando los muertos en las calles, sacando los muertos de sus casas después de que tienen 3 días ya con la pestilencia que no pueden soportar. Gente que acude a los centros de salud y los médicos no pueden hacer nada, los centros de salud tampoco, los hospitales tampoco, nadie puede hacer nada porque están copados, saturados. No existen ni las mascarillas, ni los trajes, ni las pruebas. No existe realmente una buena solución para enfrentar el problema. Como se podríamos repetir, desmadre de Guayaquil se ha hecho visible en todos los medios de comunicación del planeta Tierra. Deutsche Welle, France 24, AF, CNN, incluso ha convocado y le ha llamado al presidente Lenín Moreno para que responda por la situación, para que dé la cara. Y Lenín Moreno, como ya lo conocemos, se escondía en cada manifestación que teníamos, se iba a Europa. Cuando llegó a las manifestaciones de octubre, se fue a esconder en Guayaquil. Y ahora que tiene este colapso, anda escondido en Galápagos, primero en la isla Isabela. Y cuando supo que en la isla Isabela había llegado el coronavirus, se pasó a San Cristóbal, donde está la base militar norteamericana. Desde allá quiere resolver el problema. Elegimos a un individuo que después, en el siguiente capítulo, analizaremos. No merece ni siquiera nuestro respaldo como presidente, y esperamos que el 24 de mayo de este mismo año hayamos logrado liberar a Jorge Glass de la cárcel y hayamos logrado reemplazar a Lenín Moreno y a Sonel Honser por Jorge Glass, que nos ayudó a resolver graves problemas durante el terremoto del 2016, que incluían caída del petróleo, acoso de las transnacionales y situaciones realmente difíciles para todos los ecuatorianos. Un hombre probado como él deberá ser la persona que aspire que llegue a ser el presidente en el año que resta de gobierno y que convoque a una asamblea constituyente para el año siguiente. En estas condiciones y con estas perspectivas analizaremos que el coronavirus ha tenido un impacto en Guayaquil y en el mundo, y lo veremos desde 3 puntos de vista. Primero,
el punto de vista de la prevención de las vacunas, el punto de vista de las medicinas y el punto de vista del aislamiento. En el punto de vista del aislamiento, que es el que ahora nos asfixia y que nos tiene encerrados ya prácticamente un mes, y vamos a estar 15 días más, se trata de cambiar la conducta de las personas, recluir a las personas en las casas, disminuir la circulación de las personas en las ciudades y reconocer que la ciudad en sí, con la contaminación ambiental, con el hacinamiento, se convirtieron en focos epidemiológicos en el mundo, siendo ciudades enormes como Nueva York, como Milán, como Wuhan, las que han creado este conflicto, este problema que se ha propagado en el mundo, y en el caso de Ecuador, la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, una ciudad bastante desorganizada, que nos hicieron los políticos tragar la mentira de que era un modelo exitoso. Recordemos al alcalde Jaime Nebot, y que finalmente la alcaldesa se declaró enferma, se fue a esconder en su casa y desde ahí decide las acciones que se deben tomar. Por supuesto, las acciones que se están tomando es contratar 4 containers refrigerados para meter los cadáveres hasta que se les pueda buscar dónde enterrar. Pues, por último, se podía haber colocado en lugar de los 4 containers, formalizado los cadáveres. Pero ¿quién quiere formalizar cadáveres en Guayaquil? Estamos hablando de que en un solo día se han sacado más de 300 cadáveres de las casas, de los hospitales, de las calles. ¡Qué situación más bochornosa y más terrible! ¿Cómo pudimos llegar a eso? Por supuesto, el gran problema de esta enfermedad es que no existe vacunas, y que para hacer vacunas se necesita por lo menos un año, y que para hacer esas vacunas son utilizables solamente para las personas que estén sanas, no por los enfermos. Entonces tenemos el otro problema, y es que para desarrollar las vacunas teníamos que tener una capacidad de investigación genética, una capacidad de hacer pruebas, tiempo, y nosotros, curiosamente, como país, no tenemos capacidad de hacer vacunas. ¿Por qué no tenemos la capacidad de hacer vacunas? Esa es una de las preguntas más curiosas. Tenemos genetistas, tenemos gente que ha estudiado, tenemos todas las condiciones aparentemente que sí. Inclusive en la Universidad Yachay tenemos microscopios electrónicos, tenemos computadoras de las más poderosas de Sudamérica, pero ¿dónde está nuestra capacidad y nuestra iniciativa para desarrollar vacunas? No podemos. Esto nos hace reflexionar muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Para qué diablos estudia la gente? La siguiente cosa es, teníamos que tener medicinas. Ok. Las medicinas podían venir de 2 partes. La una eran medicinas químicas y las otras eran medicinas naturales. Las medicinas químicas, un estudio en Francia dijo que la cloroquina, o sea, el Aralen, con la acitromicina, un antibiótico de amplio espectro utilizado en enfermedades respiratorias, funcionaba. Se han vendido cloroquina y acitromicina, es más. El mismo Jaime Nebot dice que está repartiendo cloroquina y acitromicina para que la gente se curen. Ahora se sabe que puede producir problemas cardíacos, sin embargo, es la medida desesperada. Por supuesto, tenemos plantas medicinales. Recordemos que Sudamérica, especialmente los países andinos amazónicos como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, tienen la capacidad de producir y encontrar plantas medicinales en su enorme herbario, que ya han sido utilizadas por siglos y que podrían ser muy útiles. He señalado que la planta medicinal más útil que se puede producir en Ecuador y que está al alcance de todos los ecuatorianos y que se produce en el bosque nublado y que la he probado en el AH1N1 en el año 2008, que la he probado en el año 2014, cuando tuvimos también otra repetición del AH1N1 exitosamente en los subcentros de la provincia del Canchi, donde trabajé, y en los dispensarios del Seguro Social Campesino en la provincia de Esmeraldas, donde también trabajé. La guabiduca o Piper carpunia
es uno de los recursos económicos. La gente está utilizando, por supuesto, el eucalipto, dicen que hasta con agua de manzanilla. Hay otras plantas que se pueden utilizar exitosamente y que podrían ser utilizadas, fueron utilizadas por los aborígenes ecuatorianos cuando llegó la gran peste de la gripe española. Fue el tabaco. El tabaco, la hoja seca del tabaco, el tabaco común y corriente que ustedes lo fuman, por último, se coloca y se lo maja en agua y se aspira por la nariz. Este es un desinfectante muy importante, se ha utilizado como desinfectante para heridas siempre y tiene una gran capacidad antiviral que puede resultar útil si se lo absorbe por la nariz, estando en condiciones todavía de pacientes que presentan algún síntoma respiratorio leve. No digo que se puede utilizar en pacientes que ya presentan congestión pulmonar y conflicto pulmonar. En esos casos no, pero puede utilizarse como desinfectante nasal, aspirándolo por la nariz. Y finalmente, una planta que se puede utilizar para potencializar la capacidad de respuesta inmunológica del cuerpo son el BIM, que se produce de una planta, y otra de las plantas costeñas muy utilizadas que también hay en la sierra, y en la costa Y, que es el Espíritu Santo. Por supuesto, siempre señalaré que uno de los grandes errores que se están cometiendo en los centros de emergencia de los pacientes es el que denuncia a una muchacha colombiana que ingresó con su padre al hospital de Los Ceibos en Guayaquil del Seguro Social y que no fue rehidratado sino hasta el día siguiente. Eso es un grave error. Las enfermedades virales, repito y he señalado repetidas ocasiones, lo principal que producen es desequilibrio hidroelectrolítico. Y este desequilibrio hidroelectrolítico produce descompensación cardiocirculatoria. El desequilibrio hidroelectrolítico se produce por fiebres, por secuestro de agua dentro del mismo cuerpo. Hace falta una hidratación que debe estar a la mano en todas las casas con sales de rehidratación que se le puede añadir a la limonadita, al jugo que usted se prepara y con la cual usted en cualquier momento que sienta fiebre tiene que estar comenzando por lo primero, la rehidratación oral, para después, antes de llegar al subcentro, ya ir prácticamente conectado con un lactato Ringer, un suero que se dice por la vena, porque posiblemente en el hospital y en el centro de salud no le van a poner. Pero el sistema de matar del dengue, ya se probó, inclusive de la chikungunya, de otras enfermedades diarreicas que son producidas por virus, y la mayor parte de enfermedades virales, es que el primer trastorno que producen es el trastorno hidroelectrolítico, por lo cual es necesario y fundamental el equilibrio, el balance hidroelectrolítico, por supuesto, en casos de congestión respiratoria severa, con ventilación asistida, con respiradores que, por ejemplo, en Ecuador se encuentran muy pocos. No tenemos todavía ni siquiera la capacidad de importar ni de abastecer a la población, ni siquiera en Nueva York. En Nueva York están utilizando, no tienen ya la capacidad de adquirir más respiradores, están utilizando el mismo respirador con varios tubos para 2 y 3 pacientes. Esta es la situación mundial. Pero ahora, el otro problema que tenemos es cómo se maneja primero la relación con todos los pacientes que en este momento se encuentran enfrentados también a una psicosis colectiva. Todo el mundo piensa que tiene coronavirus solo porque estornudó, solo porque tuvo un pequeño cuadro febril, solo porque se siente cansado. Estos síntomas, tomados uno por uno, por supuesto hacen que todos los seres humanos, no solo de Ecuador, sino del planeta Tierra, somaticen la enfermedad y piensen que están enfermos. No es verdad. Tiene que haber una descompensación, y una cosa muy importante: esta enfermedad puede ser asintomática y puede ser usted un simple portador sano. El portador sano prácticamente le da a usted una vacuna
usted ya queda vacunado. Después de que cruza un periodo de tiempo, usted se vuelve inmune. Es más, podría hasta donar sangre para que el plasma o la sangre suya pueda servir a otra persona que tenga el mismo tipo de sangre en casos de emergencia grave, porque su sangre ya es portadora de anticuerpos que pueden salvar vidas. Esto puede abrir hasta el negocio fraudulento de ofrecer sangre de personas que dicen que se han curado del coronavirus. Sin embargo, es una posibilidad real. La medicación, las medicinas que salen, todavía están en estudio. Para hacer pruebas de un medicamento se necesitan inclusive llegar hasta 10 años de estudio, que es el gran problema de la fabricación de medicamentos, porque se necesita conocer las reacciones indeseables de ese medicamento. En el caso de las vacunas, se estima que se van a hacer investigaciones por 1 año, y mientras que en China se hacen con miles de pacientes el uso de vacunas, acá en Occidente se utilizan pocas personas como mecanismo de prueba. Así pues, China también está a punto de lanzar una vacuna que es preventiva, no es curativa. Esta es la circunstancia en que nos enfrentamos. El aislamiento es un mecanismo muy eficaz para evitar el contagio, pero además ha tenido la gran ventaja de descontaminar las ciudades. Y la descontaminación de las ciudades, el no tener un aire lleno y cargado de gases, que fue la cuna, el nido de donde nació el coronavirus y donde han nacido todos los coronavirus que se han reproducido en el mundo. Todos han nacido de ciudades altamente contaminadas en China y se han expandido por el mundo, y se han expandido por ciudades altamente contaminadas como Guayaquil, como Milán, como Nueva York. Nos señala que las ciudades contaminadas se han vuelto un problema. Muy probablemente después de este periodo crítico que está viviendo el planeta Tierra, la población, como he dicho antes, abandone las ciudades, comience a vivir, se vaya a vivir en el campo, se vaya a vivir en la playa, se vaya a vivir en el monte. Gracias a que ya existe el internet, existe la telefonía celular, existe la televisión satelital, existen los transportes, existen las vías de comunicación. La gente va a decir, ¿por qué tengo que vivir en una ciudad donde me es muy fácil enfermarme, en lugar de vivir en un campo donde tengo más tiempo, soy dueño de mi vida, respiro aire puro, no camino a presión, no me pitan los carros, no me salen al paso los ladrones? Las ciudades van a comenzar a ser abandonadas después de este fenómeno del coronavirus. Como ya he repetido, se están abandonando partes de las ciudades. En el caso de Quito fue abandonado prácticamente el centro de Quito. En el caso de Sao Paulo, el centro de Sao Paulo son enorme cantidad de enormes edificios que están abandonados. O sea, estas son las situaciones que estamos viviendo y estas son las perspectivas que nos enfrentamos. Muchas gracias.